Saludarle, estamos en vivo en Foro hoy en este segundo programa del año. Híjole, pues es un programa interesante porque vamos a tener una mesa de debate muy interesante respecto a este arranque del 2019 y lo que está pasando en México en esta 4T, en la cuarta transformación, en lo que se ha denominado como una forma de gobierno pues que no estábamos acostumbrados, al menos estas generaciones, esta última generación prácticamente está conociendo ese estilo de gobernar que otras generaciones ya habían padecido o ya habían pasado por este trance. Son generaciones como pues los 70s, los 80s, más o menos el estilo, ahora inmersos en otra época totalmente distinta, pero bueno, hay cosas importantes y hay cosas interesantes que ayer iremos analizando. Le agradezco mucho a Arlene Contreras que esté en la mesa hoy de Foro. García Cuellar, qué gusto, ¿eh? Trataremos de robar tu paz. Un placer, igualmente. Esperemos que no. Trataremos de robar tu Qué paz. Carlos Garza Salas, hoy es un honor tenerte aquí. Feliz año, ¿eh? No, feliz año a ustedes y a la gente que nos escucha y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir con ustedes el programa. No, muchas gracias. Y bueno, hoy lo vamos a tener completo porque luego como que nos faltó tiempo la otra vez. Está con nosotros Dionel Sena, también polémico. Él es jefe de información, conductor de Cadena 7 Lobos, de mi buen amigo Martín Soriano Sariñana, la Universidad Autónoma de Durango. A ver, qué gusto estar aquí. Elegante este hombre siempre. Pues hoy, tú me dijiste, hoy renta un traje, porque aquí... Nos apanicó, hoy nos eclipsó totalmente. No, bueno. Es rentado, no te Siempre. dejes llevar, es rentado. Era nada más, no, parece dandy este muchacho. Siempre, El siempre anda tema es elegante. el dinero, el que no. Pero bueno, Parece dandy, velo. solamente parezco. Me decía alguien alguna vez, ¿te acuerdas? Tú, que eres el más llevado, que parecía monito de Solo pastel Loy. de 15 De años, pastel. ¿no? De pastel de, no, de Eso bodas, me dice mi querida Brenda Maurer. que pareces saludos a Brenda Brenda Maurer. Maurer, sí, ya regresaría de México, ya ves que No es medio sé, vaga. pero eso es Es medio vaguito. Es una gran profesional. Brenda Maurer. Un día Sí, una gran aquí. periodista. Un día que Saludos tengan aquí a a Brenda. Brenda. ¿eh? Sí, por Un día que tengan aquí a supuesto. Brenda, porque Brenda, de veras, muchos años ya en el tema, ¿no? Muchos años. Muchos años y además es una gran periodista. Me acordé de otra Brenda García, Brenda. del INE, que está ahorita A punto de ser mamá. Sí, También. es el gremio periodístico. Felicidades, Para que un vean que sí nos abrazo comunicamos fuerte los a Brenda. periodistas. Pese a que trabajamos en diferentes trincheras o en diferentes empresas, pues estamos... Hay algunos más orgullosos que otros, ¿no? No, Pero bueno, pero hay otros que todavía... Bueno, luego te platico. Sí, ¿para qué entramos en Honduras? Bueno, es foro del 12 ventaneando. ¿Qué es esto? Eso es lo que se está... ¿Qué pasó? Bueno, oigan, a ver. Pues, yo de entrada hemos hecho las mesas de noticieros y en el trayecto de estas 2 semanas, de alguna manera hemos puesto el dedo sobre la llaga sobre algunas acciones del nuevo gobierno que tiene un mes y prácticamente 12 días el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que lo que sobresale de esto son sus acciones, son sus formas que, repito, no estábamos acostumbrados a tenerlas, pero que de alguna manera yo en descargo de la crítica que puede hacerse al presidente, yo creo que esta última acción, sin estrategia, sin ver el alcance que pudo haber tenido el enfrentar un flagelo como es el huachicoleo, pues yo le aplaudiría que lo haya enfrentado. Yo le aplaudo esa parte. No le aplaudo lo que está pasando y que me parece que se está resolviendo poco a poco, pero de entrada yo creo que es valiente el decir, a ver, me cansaron los guachicoleros, es la última declaración en ese sentido, me calmaron la paciencia, dijo Andrés Manuel, y se fue contra ellos, no le importó. Me imagino cuando estás con un problema intestinal, que te tomas un medicamento y que el medicamento arrasa con todo, o cuando haces una purga, ¿no? O sea, prácticamente se lleva bacterias buenas, se lleva bacterias malas. Así le pasó a Andrés Manuel, se llevó todo. Digo, no le importó y ahorita está el tema de la falta de combustible, de las largas hileras, entre otras cosas. A ver, de entrada, le damos la palabra a Carlos Garza. Por favor, el defensor de la 4T.
No es efectivamente, Chairo. como tú Le lo dijiste dices. el otro día Chairo, yo te escuché. No, le dije chichairito, que es distinto. Chichairito, ¿qué es eso? Chairo Son pequeñito. diminutivos. Así como No, pues existe el andan muy chicharito. agresivos, déjenme Así como aclararles. existe el chicharito en el Pero fútbol. para eso te vas a defender, mi querido Carlos. No es realmente una defensa, más bien es un análisis de la situación. A ver. Efectivamente, como lo mencionas, pues no recordábamos ese tipo de inicios de gobierno. Si recordábamos el inicio de gobierno de Fox, bueno, pues yo me acuerdo que andaba haciendo conciertos con Elton John en Chichén Itzá, Sí, te entró el acuerdas. escándalo de las toallas, traía a uno de los presidentes menos queridos como fue George Bush Jr., lo trajo a su rancho, embelleciendo su rancho obviamente para traerlo. Y esa era una de las formas a las que estábamos acostumbrados los mexicanos, con lo que rápidamente, y hablo en lo que se refiere a Fox, nos decepcionábamos y nos dábamos cuenta que era exactamente lo mismo que en este gobierno. Bueno, en esta ocasión estamos viendo totalmente distinto el proceder. En todos los sentidos, desde que empezó el gobierno hemos visto a la prensa fifí, como yo lo he dicho. A la prensa fifí. Bueno, hay prensa fifí y hay reventadores, ¿verdad? Yo veo ahorita como Villamelones mismo en de los toros. ¿Mande? ¿Esto es fifí? Él se ha autonombrado reventador y así actúa generalmente. Sí. Pero bueno, esperemos Qué su turno. Han sido muy desatinados esa prensa, o sea, y ahora peor, creo, pero finalmente te dicen, no, es que no son las formas de bajarle los sueldos a los jueces. En todo han estado en desacuerdo. No son las formas. No debió de haber sido así. No lo digo de a ti porque no nada más ustedes son prensa fifí, o sea, está Ahora ya ustedes. sí. Ahora ya Hay ustedes. otro. No, bueno, ustedes se han nombrado. En el siguiente programa ustedes dijeron, somos fifís contra chairos, ¿o no fue así? Ah, ¿te acuerdas de los fifís contra Entonces sí, la chairos? prensa fifí. Chairos contra fifís. Sí, Chairos contra- no, pero era nomás insiste, para el programa. ahora, vamos a situar el huachicoleo. Efectivamente, si lo vemos como una opinión, es fácil decir, no, pues está habiendo desabasto y varias cosas así. Pero en el fondo, finalmente teníamos un cáncer ahí que no se ha acabado, que es el huachicoleo. Que si nos únicamente nos centramos en lo que es el desabasto, pues el desabasto se puede acabar a lo mejor en 15, 20 días y ese finalmente no seguirá siendo el único problema. El Sí, problema ese es es el el robo problema. del combustible. Ahora, es un mal para algunos, para algunas personas en particular. Pues yo me recuerdo mucho cuando entran los gobiernos en cualquier estado y empiezan a hacer, construyen un puente o algo así. Para los que están a un lado, es una afectación mayor que reclaman generalmente, pero cuando está terminado el puente todo el mundo aplaude y está contento y se da cuenta que fue para su beneficio. Me parece que va a ser algo muy similar, un mal menor para tener un bien permanente. Un mal menor para tener un bien permanente, el Así. combate al huachicoleo. A ver, Fifi. Ah, yo soy el fifi. Él dijo. ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes? Bueno, hablando del tema, Dice Mickey Mouse que 15 para a mí las me han 9. reventado de ver que por qué soy tan crítico del tema. ¿Por qué se tomó esta estrategia? Yo no lo veo como un plan estratégico. Yo no recuerdo que entre las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador se haya establecido el combate al huachicol como un tema prioritario. Jamás lo escuchamos. Ahora, viene el tema de la muerte de los Moreno Valle, que fue el 24, A y finales el del año, 26 prácticamente. detona todo el tema de la guerra contra el huachicol. Hasta ahí estamos bien. Lo que no sabíamos es que había una prioridad sobre el tema del huachicol. Yo creo que el común denominador de los mexicanos desconocíamos o dimensionábamos el tamaño de esta problemática. 60,000 millones de pesos en pérdidas para Pemex en torno al tema del huachicol no era una cuestión menor. Me parece que lo prioriza y termina dándose cuenta Andrés Manuel López Obrador a prácticamente el final de su primer mes de gobierno de que era un tema que se tenía que atacar, que era un tema que había que afrontar y a final de cuentas lo hizo. Yo creo que es lo plausible. Lo que no es plausible es las repercusiones y el daño colateral de la estrategia. A nosotros aquí en Durango podemos decir, no, pues está bien, ¿no? Está bien, porque nosotros no lo estamos padeciendo. Hay que ir a Querétaro, hay que ir a Guanajuato, hay que ir a Tamaulipas, hay que ir a las entidades donde incluso ya hay enfrentamientos. Por ejemplo, en Nezahualcóyotl yo vi una nota el día de hoy, ya gente enfrentándose a balazos por el combustible. No lo podemos dimensionar desde Durango porque afortunadamente Durango no nosotros no estamos
estamos inmersos en esa problemática. Ayer se registró una larga hilera en dos gasolineras, pues son franquicias nuevas, las de Akron. Digo, ya voy a ser comercial. Fue por promoción. Pero fue una promoción. Fue promoción. Cargabas 20 litros y te daban 200, te regalaban 200 pesos. Entonces había una hilera tototota. Inclusive yo pensé que dije, ya nos llegó el Sí, gasolina, y tú me fui, también pensaste me eso, formé, sí. y no, pues estaban En tu regalando. Harley Estaba en la promoción. En mi itálica, pero ya estaban No, regalando. Harley Davidson, no le No quites. llegamos a tanto. No le quites ceros. Ahí está una Harley Davidson. Ahí ¿no? está afuera. Sí, sí, sí. ¿Tu vela? Bueno. Se la mandó la 4T. Te la mandó la 4T. Te la mandó Andrés Manuel. Bueno, luego. Bueno, hablando de este tema, yo creo que no se dimensionó el daño colateral. Y cuando tú montas un plan estratégico, tienes que saber qué va a ocurrir cuando el tema se convulsione. Yo creo que ahí es donde el gobierno federal no estaba A ver, listo. Dione, pero estamos de acuerdo en que el combate al huachicoleo Totalmente. debe tener un apoyo importante porque la realidad es que ha habido robo de combustible Sin duda. desde muchos años atrás. Fox lo permite, Calderón como que quiere enfrentarlo, pero no lo enfrenta, y Enrique Peña Nieto pues prácticamente triplica el negocio. triplica, ¿no? Lo Sí. dejó crecer. Y ahora nos estamos enterando de temas como que ya se sabían, ya se presumían, no me estés viendo así, pero ya se presumían que evidentemente había una pues complicidad de la gente de Pemex. O sea, la gente de Pemex, la gente que está monitoreando constantemente los ductos y que de pronto veía que bajaba la presión en un ducto y no lo reportaba. No, Esa es inclusive la se dice que corrupción. recibía, Sí, por recibía, cada claro, disminución, es una lana. recibía una lana. Una lana por hacerte tonto, ¿no? Claro. O sea, digo, te hacías tonto, pero entre comillas, porque recibías un billete para que te hicieras tonto, Exactamente. ¿no? No, digo, si no estás de acuerdo, puedes decirlo. Ahorita que me des mi turno, yo Adelante. estoy aquí. Adelante. Corto. Voy a irme al lunes pasado. El lunes pasado aquí comentábamos, recordarás, García, comentábamos que existía, Soy García que Tesoro, existía mucho gusto, García. el rumor de que los convenios para la importación del crudo y ciertos combustibles habían sido detenidos. Ese rumor apenas iniciaba el lunes. El día de ayer, ya una empresa de análisis sobre la importación de combustibles está confirmando esto. Se ha disminuido 45% la importación de combustibles. Y esto me lleva a mí a asegurar que el tema del combate al huachicol es una improvisación para efectos de minimizar esta mala estrategia. Hay rumores de que previo en el proceso de entrega-recepción, cuando estaba todavía el anterior director de Pemex y hoy con los funcionarios que ya tomaron posesión de esta importante institución, en ese momento se les pidió a ellos que detuvieran la importación del crudo. Situación que no se hizo. Llegan el 1 de diciembre, toman decisiones y una de las decisiones fue que se detuvieran los convenios. ¿Y qué ha traído esto? Que la importación bajó 45%, 45%. Y esta información estuvo circulando ayer ya con mayor precisión. Entonces, al tener 45% menos, estamos hablando que es casi 50%, 45% casi la mitad. menos en comparación con el año pasado. Con el 2018, Sí, porque exactamente. Con el mes del 2018. En el mes de enero del del 2018. Sí, ese fue el 45%. Es correcto. Entonces, tenemos menos combustible. Todos sabemos que la mayoría del combustible de la gasolina es importada. Si disminuyeron un 50%, tenemos menos. Y ahora, se toma la medida de cerrar los ductos. ¿Qué sucede? Que es la logística más importante a través de la cual se distribuye el combustible. Se cierran los ductos, se toma la decisión que sea a través de pipas. Es totalmente errónea esta decisión porque las pipas, que al parecer son, creo que 900 pipas, por ahí ¿Diarias? 9,000 pipas 9,000 con las que pipas. se cuentan en el país, pues claro que no va a ser suficiente y- distribuir el combustible. Y los 15 buques cisterna que están esperando descargar. 15 buques, efectivamente, se está hablando En los de 15 puertos. buques. ¿Por qué están ahí detenidos? ¿Por qué? Porque las pipas no se dan abasto Una es, de distribuir. uno es ese tema y la otra es que la refinería no se va a dar abasto para refinar tanta gasolina. Eso es lo que se ha dicho.
Lo de Clipper Data que mencionas, del 45% de compra menor de comparación con enero, nos da como resultado una nota que también publicó el Wall Street Journal, donde dice que el 28% de gasolina se dejó de comprar. ¿Qué nos pone en el escenario? Bueno, la presunción, Carlos Leonel, de que el estilo una mala decisión, ahora, el estilo una ahora mala será a lo mejor decisión. ya no importar gasolinas, rumbo a fortalecer el tema de las refinerías, no sé. Pero soy no hay experto en una eso. capacidad, tenemos que ser honestos, en México no hay una capacidad y esto viene a decir, fue una mala decisión. O sea, es cuando tú llegas como nuevo gobierno, quieres deshacerte con todo lo que tenía el anterior y luego, bueno, esto trae repercusiones muy complicadas. Quieres tirar a la basura absolutamente todo. Rescata lo que es funcional, de acuerdo en que, ok, ¿quieres terminar con la corrupción? Yo creo que eso todo lo aplaudimos y ahorita bien lo comentaba Dionel. Sin embargo, estrategias de esta magnitud pues han traído ya consecuencias muy graves. Daños sociales. colaterales, ¿no? Y por añádele supuesto. también, Carlos Arlén, el tema de que la mayor parte de las gasolineras en el país, en porcentajes, no me atrevería a decir qué tan importantes, pero tú contratas con Pemex, tú tienes tu gasolinera y le contratas a Pemex al mes el 40% de tu producción o de lo que vas a vender. ¿Y dónde sale el otro 60%? Esa es una. Quiere decir que el otro 60% tentativamente pudiera ser del huachicol. Hay miles de pipas en el país circulando, sin hologramas, sin oficialidad y de manera clandestina. Esas pipas terminan en muchas gasolineras. Yo no sé si Durango sea el caso, no me atrevería a decirlo, porque aquí no hemos visto desabasto. Pero sí hemos visto Si fuera- guachicoleo, ¿eh? Bueno, sí, Sí hay pero huachicoleo, no, se presume no es, que hay por huachicoleo. ejemplo, haciendo un comparativo con Guanajuato, bueno, en ni- Guanajuato está colapsado Ni el tema, ni ¿no? con el rey del huachicoleo, que es el Bucanas, que vive en Puebla, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ya el gobernador de Guanajuato ha salido a decir que el lunes él inicia gestiones para empezar a traer el combustible del extranjero. Bueno, pero finalmente, miren, ustedes mismos están no contradiciéndose, pero sí estamos hablando de lo que dice, por ejemplo, Dionel, de ese 60% del cual se surtían la mayoría, hay creo 12,000 gasolineras 12,000. en México. Bueno, pues un 80% vendía huachicol. Ahora, ¿quién se los vendía? No eran las gentes estas que vemos sacando botes, no eran esos. Claro. No, Era no, no, y no. hay un testimonio. Por supuesto que me sí. parece, no recuerdo el periódico, hay un testimonio de un Toda una gasolinero organización. donde dice, los mismos directivos de Pemex me hablaban y me decían, es que hay una evaporación que estamos vendiendo más barata, te la vendemos a mitad de precio. Exacto. Si el precio que se le da En al el sexenio gasolinero, pasado. o en no sé, o sea, finalmente el problema sigue, no se ha acabado, porque no es nada más en 3 días vas a acabar con un problema de ese tamaño. Una evaporación. Entonces, decía, yo no quiero comprar huachicol, no compro huachicol, no, le pasaron al directivo, al que él conocía como el más machochón, como dice Andrés, y le dijo, no, mire, estas son evaporaciones, te las Se damos habla a de tú, mitad de con precio. Entonces esa pérdida, porque finalmente a los mexicanos hasta 20 pesos y no hubo ningún descuento, no hubo nada, y se nos decía que era la única forma de que Pemex siguiera vivo. Ahora, a lo mejor ustedes estuvieron de acuerdo seguramente con las reformas estructurales, la reforma energética, donde sí cabe preguntar por qué no A ver, ¿es llegó... una pregunta o una provocación, Carlos? No, les digo porque, bueno, por su corte de periodismo y todo eso. Pero les hago una pregunta, ¿por qué no llegó bárbaro. ¿por qué no llegó la Bárbaro. inversión? Te hablan. ¿Por qué no llegó la inversión extranjera? No pudo ser motivo con cualquier comerciante que se precie de tener los mínimos estándares de un comercio bien establecido. No habrá sido que vieron este terrible problema y dijeron, yo no quiero poner nada en México, no me interesa, y haya sido parte del fracaso. No pudo haber sido así. Yo vengo de una familia de comerciantes de toda la vida en mayor y menor escala, Lo sé, unos más lo exitosos que otros, y una de las cosas que no te dicen, pero que la entiendes desde muy chico por el actuar de tu familia, es que no nos roben. A veces se invierte muchísimo dinero más en eso. En proteger, ¿no? Entonces, recordemos, al presidente actual tiene una mesa directiva en la que encabeza el dueño de TV Azteca, el señor Salinas. Bueno, pues son comerciantes de alto vuelo. Un consejo de asesores. Un consejo de asesores, lo acabas de decir bien. Donde yo creo que también ellos lo respaldan, o al menos no han salido a decir, oye, estamos mal. Entonces yo pienso que para empezar un México diferente, más allá de que hayan sido equivocadas las estrategias, lo vimos con Calderón, si fue equivocado o no, al mes ya había miles de cabezas
en los periódicos. Aquí no hemos visto ningún muerto, al menos por esa razón. Ese es otro punto, ¿eh? No, hay preguntas, hay cuestiones que están en el aire. ¿Dónde hay detenidos? ¿Qué culpables o qué responsables hay? No, ya hay o un sea, yo creo contraste. que ya hay, No, ya pero es sí hay, algo sí hay- que sí hay- sí hay son cuentas congeladas ya. No Sí, nos han bueno, dicho de quién, bueno, porque sí, no nos pero van a decir yo creo de que quién. ahí eso No, es otra por la parte. Ha estrategia. habido una malísima forma de comunicar. Más bien no se ha comunicado. Es que ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que el presidente está agarrando todo. Ese es un error. ¿Es muy un grave. error? Es un error muy grave porque el presidente está tratando Se de va a comunicar caer. él. Él comunica, bueno, y lo han criticado, no es una invención mía, lo han criticado en otras mesas. Se ha dicho que pues el director de Pemex no ha dicho una sola palabra, creo que una Está sola escondido. cosa expresó. Está escondido, y eso no lo- con no el lo gobernador de conocemos. Guanajuato. Sí, se conoció. Sí, digo, sí, bueno, incluso me salió con refiero- Claudia Sheinbaum. me refiero Salió con al Claudia punto Sheinbaum, ¿te acuerdas? de que no se le ha visto Pero en la un estrategia tema de que comunicación él ha debería fallado. encabezar. Sí ha fallado la estrategia de comunicación. El supuesto. presidente es todólogo. Sí, y un sí. presidente todólogo, pues No, nos inclusive muestra más le que un perjudica, egocentrismo extraordinario. porque, inclusive le perjudica porque podría poner a otra persona Claro. con más conocimiento del tema y él se avienta el tiro completo. A Eso ver, ya. Dionel, Yo creo que es que me ves a preocupado. mí me Dionel. parece que sí hay un error. Yo creo que sí se tenía que combatir el problema, cosa que se está haciendo. Lo que no se dimensionó y que a lo mejor, como lo comenta Arlén acertadamente, ya te lleva a pensar que había una ocurrencia de que no hay un plan estratégico para sopesar esta contingencia o el daño colateral que están viviendo varias entidades. Otra cosa, se va a combatir la corrupción, esa es la bandera. Parece que hay una especie como de búsqueda de una legitimación de Andrés Manuel López Obrador que creo no necesitaba. necesita. No la necesitaba y sin embargo la está buscando. Ahora, si se va a combatir la corrupción, ¿por qué no hay detenidos? No hay detenidos y los peces gordos siguen estando fuera. Andrés Manuel López Obrador dijo en la semana, Amparados. ni siquiera Pero ¿quién es Vicente, un pez gordo? permíteme, ¿Quién es un pez ya gordo? hablaste, déjame hablar a mí.